Bueno, esta mañana, mientras estaba en mi devocional, pensaba acerca de por qué nosotros los seres humanos nos complicamos tanto. Y vino a mi mente, que tres principios claves nosotros necesitamos saber, adueñarnos, obsesionarnos con ellos para que nos vaya siempre bien y no desenfocarnos. Romanos 12:2 dice: no se adapten a este mundo, sino que transfórmense por medio de la renovación del entendimiento de ustedes, para que así conozcan cuál es la voluntad de Dios, que es buena y perfecta. Tres principios claves para nosotros no desenfocarnos más y dejar la confusión. El primero reside en Mateo 22:37. Ama a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu ser, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Segundo principio clave, Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Principio número 3, Mateo 22:39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios mío, si ustedes desglosan estos pasajes, está toda nuestra vida. Se resume todo lo que Dios quiere de nosotros. Permítanme recomendarles que cojan estos tres pasajes y analícenlo, mediten en ellos. Vamos a ver cómo podemos ver rapidito esto. Mateo 22:37, ¿por qué? Ama a Dios por sobre todas las cosas. Si nosotros amamos a Dios, que de eso tratará nuestra vida de todos modos, de aprender a amar a Dios, y lo aprendemos conociéndolo. Nosotros más amamos a Dios, más vamos a querer hacer su voluntad. Y si hacemos la voluntad de Dios, vamos a saber que la voluntad de Dios para nosotros es buena, perfecta y agradable. Mateo 22:37. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Solo porque lo dice Dios, nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo. Ya está. Si nosotros nos ponemos a pensar demasiado o analizar en este pasaje, lo que vamos a hacer es querer justificarnos o querer, como que defendernos, entre comillas, de por qué nosotros no deberíamos amar al prójimo como Dios dice. Esto es un discurso mucho más largo y profundo. Así que lo mejor es, enfocándonos en el primer principio, Mateo 22:37, amar a Dios por sobre todas las cosas. El segundo, Mateo 22:39, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nos va a ser más fácil si ya aplicamos el principio número 1, llamar a Dios. Nos va a ser más fácil y no vamos a tener tanta discusión en la mente con nosotros mismos de por qué nosotros no tenemos que amar al prójimo. Porque nuestra humanidad, nuestra naturaleza caída por causa del pecado, nunca va a comprender esto, o lo va a comprender muy escasamente, porque no queremos amar al prójimo, o al menos no a todos los prójimos, y lo sabemos. Bien. Principio número 3, Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Ya esto es otro trabajo. Ya es algo que nos mantendrá a nosotros bien ocupados durante toda nuestra vida. El propósito del hombre en la tierra es buscar algo que se perdió. Y este algo es ese reino de Dios. Jesucristo vino a esta tierra para entregarnos o volvernos a entregar este reino de Dios. El primer mensaje de Jesucristo, y contundente, y que radica todo lo que nosotros significamos según Dios, lo dice Jesús en Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Pero sobre todo la primera parte de este mensaje: busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Somos llamados a buscar este reino. Buscar aquí implica estudiarlo, caerle atrás, escudriñarlo, obsesionarnos con el reino de Dios y su justicia. Fíjense que la justicia de Dios está relacionada con Mateo 22:37 y Mateo 22:39. Es que es todo ahí. Por favor, analicen estos versículos, mediten en ellos, métanse adentro, busquen, profundicen,
y verán que ahí está toda la clave del éxito de nosotros en la vida y también de nuestra plenitud del ser, porque no son las circunstancias que pasamos. Vamos a tener siempre situaciones que a nosotros no nos gustan, pero con estos principios claves la vamos a saber sobrellevar y vamos a darle un sentido mejor de que le hemos dado cuando no conocemos o no entendemos el propósito de estos versículos, qué significa para nosotros como humanidad. Finalmente, otro mensaje respecto a esto que Jesús nos dice es: arrepiéntanse, que el reino de los cielos ha llegado. La palabra arrepiéntanse aquí significa cambien de mente, cambien de pensamiento, que el reino de los cielos ha llegado. Que nosotros, en lo que sea que estemos pensando respecto a la religión, cualquier tipo de religión, al cristianismo, a todo, Él nos dice: cambien el pensamiento, que el reino de los cielos ha llegado. Fíjense, el reino ha llegado. Busquen primeramente el reino de Dios. Es importante que nosotros conozcamos el reino de Dios, porque es ahí donde vamos a entender la Biblia, la palabra como tal, y todo lo que Dios quiere de nosotros. ¿Y qué somos nosotros para Dios? Sabiendo nosotros qué entiende Dios o qué quiere Dios de nosotros, automáticamente nos vamos a poner en un lugar de plenitud y de propósito y camino a seguir.